Se han producido muchos encuentros inusuales y apariciones extrañas en la zona del medio oeste de Estados Unidos. Michigan, Indiana y Tennessee son tres de estos estados donde la gente ha informado haber visto cosas que no pertenecen, cosas que no pueden explicar. Las siguientes tres historias incluyen una de cada uno de estos estados, pero asegúrese de escuchar hasta el final y hágame saber lo que piensa. Recuerdo que era un húmedo día de agosto a mediados de los 80. Creo que era alrededor de 1986. Mi madre y yo íbamos en coche desde nuestra casa en Rochester, Indiana, a Muskegon, Michigan, para visitar a mi abuela durante unos días. Yo tenía entonces unos 17 años y recuerdo que acababa de sacarme el carné, así que aunque el viaje duraría unas 3 horas, era un buen viaje para coger experiencia. Llevábamos más de 1 hora de viaje cuando nos acercamos a unas vías de tren que cruzaban una carretera de 2 carriles. Creo que en ese momento estábamos en la autopista 31, pero no estoy seguro al 100%. A medida que nos acercábamos al cruce, noté algo grande y oscuro moviéndose a lo largo de la línea de árboles al otro lado de las vías. Era extraño porque parecía estar siguiendo en paralelo con nosotros mientras conducíamos hacia el norte, básicamente moviéndose junto con nosotros, pero por delante de nosotros y dentro de los árboles. Mi madre es una persona muy observadora, especialmente cuando se trata de animales. Ella siempre ha sido capaz de identificar cualquier tipo de animal que veía solo por sus movimientos, lo que la hizo más que calificada en mis ojos como alguien que podría identificar lo que esta cosa podría ser. Se dio cuenta al instante, sin que yo dijera nada, y cuando nos acercábamos a las vías me pidió que redujera la velocidad para poder verlo mejor. Mientras reducía la velocidad, mi madre se giró en su asiento y se asomó por la ventanilla del acompañante para ver mejor lo que fuera. Mientras lo hacía, observé desde mi posición ventajosa en el asiento del conductor cómo algo grande y oscuro salía a toda velocidad de detrás de un árbol, cruzaba las vías del tren y se adentraba en otra zona de árboles al otro lado. Cubrió bastante terreno en pocos segundos, lo que me hizo preguntarme exactamente lo grande que era. Cómo de largas eran sus patas para poder hacer eso, y por qué se nos reveló si, incluso durante esa fracción de segundo, mi madre volvió a sentarse en su asiento después de que desapareciera en la arboleda del otro lado. No tengo ni idea de lo que era, dijo, pero seguro que parecía un oso. Era peludo y enorme, pero a mí me parecía mucho más grande que un oso. Yo estaba un poco de acuerdo con ella, pero también pensaba que podría haber sido una especie de lobo o un perro grande. Sentí que era definitivamente un animal grande, pero mucho más grande que cualquier perro que haya visto. Tenía el pelaje oscuro y parecía muy musculoso por la forma en que su cuerpo se movía mientras corría por las vías del tren. Para ser honesto, su movimiento era similar al de un guepardo en el sentido de que cubría el terreno rápidamente, pero lo insano era que había corrido sobre 2 patas. Creo que esa fue la parte que realmente nos hizo preguntarnos qué estaba pasando. Mi madre y yo nos miramos durante unos minutos después de que desapareciera, sin saber muy bien qué decir. Estábamos conmocionadas por lo que acabábamos de ver y nuestros cerebros intentaban procesar lo que podría haber sido. Después de unos momentos, mi madre dijo que quería volver y desandar los últimos 500 pies de camino para echar otro vistazo y estar segura de que no era algo que nos había confundido, como un árbol muerto o matorrales. Yo estaba indeciso y sabía en mi corazón que no había ninguna explicación lógica real para esto. Parecía real, pero no real al mismo tiempo, lo cual era igualmente aterrador. Y no quería acercarme demasiado a lo que fuera esa cosa, pero mi madre insistió, así que di la vuelta al coche y conduje lentamente de vuelta. Cuando llegamos, detuvimos el coche y nos bajamos para verlo más de cerca. No me pareció bien, pero no había rastro del animal por ninguna parte, ni huellas,
ni pelaje, nada. Era como si hubiera desaparecido. Y entonces oímos un ruido que nunca olvidaré. Parecía el grito de una mujer que venía de donde habíamos visto al animal por última vez, donde desapareció entre los árboles. Las dos nos miramos durante unos minutos sin saber qué hacer, y entonces mi madre dijo: «Ya es hora de irnos». Así que volvimos al coche y salimos lo más rápido que pudimos. Básicamente pasé a toda velocidad por el lugar donde lo habíamos visto por última vez, con la esperanza de que no volviera a aparecer. Por suerte, todo salió bien. Pasamos el cruce de árboles sin problemas y pudimos seguir hasta casa de mi abuela. Después no nos dijimos mucho. Creo que los dos seguíamos conmocionados por lo que habíamos visto y oído. Pensando en lo que acababa de ocurrir, se lo comentamos a mi abuela, pero no pareció tomarnos demasiado en serio. Fue amable, pero pasó rápidamente a otro tema. Eso nos despertó y nunca volvimos a hablar de Elo. Y a día de hoy todavía no tengo ni idea de lo que vimos. Lo que sí sé con certeza es que no era un oso ni un perro, al menos no de los que conocemos. La siguiente historia tiene lugar en 1975. Crecí en una granja de Tennessee, rodeada de árboles y vegetación. Cuando era pequeño, jugábamos al aire libre en la granja y entre los árboles, pero todo eso cambió en el otoño del 75. Estábamos rodeados de campos de maíz que se preparaban para la cosecha. El maíz medía entre 2 y 3 metros de altura y uno podía perderse literalmente en él. A veces lo hacíamos jugando al escondite con mis primos. Mi hermana y yo teníamos caballos y nos encantaba montar. Explorábamos los bosques y los maizales. Aquel día bajamos con los caballos por un camino agrícola que rodeaba una arboleda y nos preparamos para una carrera al llegar a la esquina. Mi hermana solo tenía unos 10 años, así que la vigilaba bien, pero sabía manejar bien a los caballos. Llegamos a 2 postes de la curva y los caballos se soltaron, pero cuando íbamos a girar, se pararon en seco a media ladera y se encabritaron de repente, haciéndonos caer a los dos. Yo seguía agarrado a las riendas y me levanté rápidamente para ayudar a mi hermana. Ella agarró a su caballo, se echó hacia atrás, tirando la cabeza. El mío hacía lo mismo. Luché por subir a mi hermana a su caballo y mantener el control del mío mientras giraba en círculos. Mientras giraba en círculos intentando calmar al caballo, lo vi. Lo único que dije fue: «Sube a tu caballo», y arrojé a mi hermana sobre su montura. Empezó a llorar. Aterrorizada, solté a su caballo, que salió disparado hacia la granja como un caballo de carreras en la puerta. Por suerte, pudo aguantar y regresó sana y salva al establo. Yo luché por montarme en el mío, ya que no podía apartar la vista de la cosa que había al borde del bosque. Era enorme y se escondía detrás de un cedro. No podía verle los ojos, pero sabía que me estaba observando. Finalmente subí a mi caballo, absolutamente aterrorizado. Lo solté y salió disparado hacia casa. Papá ya estaba saliendo de casa mientras mi hermana gritaba: «Hay algo en el bosque, hay algo en el bosque». Yo no estaba mucho mejor, llorando de terror. Éramos niños y nos asustamos como lo hacen los niños. Mi hermana se aferraba a mi padre. Los caballos estaban nerviosos, con los hoyos muy abiertos y tratando de escapar. Papá nos dijo que los metiéramos en el establo hasta que se calmaran. Volvimos corriendo cuando papá salió con una escopeta y dijo: «Enséñame dónde está». Como éramos niños y teníamos la impresión de que mi padre era invencible, hicimos lo que nos dijo. Pero la idea de volver nos aterrorizaba. Así que mi hermana pequeña se quedó con mi madre. Papá condujo el camión hasta donde lo vimos. Mi hermano vino también, pero por supuesto ya no estaba. No había nada. Papá y mi hermano fueron a investigar detrás del árbol, mirando hacia abajo y luego hacia el campo. Mi padre medía 1,80 y el árbol 2,80, y esa maldita cosa tenía que medir por lo menos 2 o 3 metros.
Al final volvieron y me dijeron que era mi imaginación, pero juro por Dios que estaba allí y era real. Al día siguiente, un par de niños vecinos y yo, armados con una pala y un hacha, buscamos en esos árboles la cosa que nos había aterrorizado. Fuimos a ese árbol. La espesa cubierta de hojas estaba revuelta y vi arañazos en el árbol. Papá dijo después que solo eran ellos rascándose allí, y yo no discutí. Mi papá nunca fue un mentiroso, nunca. Falleció en 2018 y algún tiempo después de su muerte, mi mamá nos contó a mi hermana y a mí una historia que no podíamos creer después de haber visto lo que fuera esa criatura. Unas semanas después, mi padre volvió a casa de jugar a las cartas con amigos y vecinos del pueblo. Estacionó en el garaje, que no estaba conectado a la casa, mientras caminaba por el patio y escuchó algo que nunca había escuchado. Eran gruñidos bajos que se acercaban cada vez más. Le paró en seco. Cuando miró a su alrededor, sintió como si se burlara de él, haciendo los sonidos, pero no podía decir de qué dirección venían. Le dijo a mi madre que sentía una oscuridad y un miedo como nunca antes había sentido. No quería asustarnos más de lo que ya estábamos, pero mi padre estaba asustado y le dijo a mi madre: «No dejes que los niños vayan al bosque». Esa noche guardó la escopeta y nunca solía hacerlo. No nos dejaban entrar en el bosque, lo cual era difícil de hacer porque la granja estaba rodeada de ellos. Recuerdo una noche de aquel otoño en que los caballos lloraban y corrían en el corral. Papá salió con una escopeta, pero no sé qué pasó. Mi hermana y yo nunca volvimos a correr con los caballos allí. Había algo allí, lo juro. Gracias por escucharme. Nunca le he contado esta historia a nadie. Tenía miedo de contársela a alguien hasta ahora. Yo vivo en el sur de Michigan, justo al sur de Kalamazoo, y quiero compartir con ustedes algo que me pasó cuando estaba en el bosque detrás de mi casa recogiendo leña. Y esto sucedió hace unos 7 años, por cierto. Era temprano en la noche y yo estaba caminando por una colina hacia el arroyo cuando oí algo grande en movimiento en el bosque a mi izquierda. Hizo un fuerte ruido al moverse entre la maleza y parecía que se dirigía directamente hacia mí. Pero a pesar del ruido, no podía ver nada. Me detuve, me quedé quieto y escuché atentamente, preguntándome qué podría estar causando tanto alboroto. Los sonidos se detuvieron bruscamente también, justo cuando yo lo hice, pero luego comenzaron de nuevo. Pero esta vez estaban a mi derecha y ahora se alejaban de mí hasta que ya no pude oírlos. Y después de eso, me volví muy consciente de todos los ruidos a mi alrededor, y seguí mirando nerviosamente a mi alrededor mientras seguía recogiendo leña. De repente parecía que venían hacia mí desde todas las direcciones. Unos minutos más tarde, volví a oír ramitas romperse a mi izquierda, pero más lejos que antes. Hubo varios chasquidos fuertes seguidos de silencio y luego más ruidos más lejos. Aún así, empezaba a ponerme nervioso por si algo me acechaba. Al cabo de unos 10 minutos, los ruidos cesaron por completo y no volvieron a repetirse durante el resto de mi estancia en el bosque, así que volví a mi casa y le pregunté a mi vecino si alguna vez había oído algo inusual en el bosque detrás de nuestras casas, y admitió que había oído sonidos raros antes, pero que nunca había visto lo que los hacía. Y también se sentía inquieto cuando le ocurría a él. Era exactamente lo mismo que me acababa de pasar a mí. Ninguno de los dos tenía una buena respuesta concreta. Nunca había oído nada parecido, ni antes ni después. Mi mejor suposición es que fue un oso, pero todavía estoy tratando de averiguarlo. Por lo general, los osos se mueven en la misma dirección, a menos que sigan a una presa o se alejen de una fuente de alimento. No conozco ningún otro animal que haga un ruido tan grande, y lo que hacía esos ruidos era demasiado grande para ser un ciervo o cualquier otra fauna típica de la zona. Desde entonces he vuelto muchas veces a esos bosques y nunca he vuelto a experimentar nada parecido.
Créeme, lo estuve buscando y escuchando. Puede que lo que fuera se moviera por su cuenta y no me siguiera a mí, lo que me alivió un poco la ansiedad. Pero, ¿por qué sonaba como si empezara a dirigirse hacia mí un minuto y al siguiente se alejara? Y lo que hizo todos esos fuertes chasquidos sonó como dos piezas de madera que se rompen con fuerza una a la vez. Grandes también, y había varias grietas distintas cada vez. En fin, no hay respuesta. Así que desde entonces he leído muchas de las historias en su sitio y otros sitios, y tengo algunas similitudes con otros encuentros, pero sobre todo la mía era muy extraño y raro y único, sin nada realmente visible para informar siquiera. Aún así, decidí finalmente informar aquí, porque estaba leyendo en línea acerca de un hombre que encontró un perro muerto como criatura en Wisconsin, llamado La Bestia de Bray, y por alguna razón, esa historia me impulsó a escribir en usted. No sé por qué. Yo sí, cuando todo esto me pasó, lo que más me llamó la atención, creo, fue lo fuerte que era el ruido. A pesar de que venía de lo que parecía muy lejos, era como si algo realmente fuerte y poderoso lo estuviera haciendo. Eso es lo que no puedo creer. Dime lo que piensas de estas historias en los comentarios.